Fórmula Médica transmitiendo salud. Secretario General del Consejo de Asociaciones Mundiales de Menopausia acaba de ser nombrado y esta institución, este consejo, está adscrito a la Sociedad Internacional de Menopausia. Vale la pena mencionar que el doctor Rueda es miembro de esta Sociedad Mundial de Menopausia y actualmente dirige el grupo de ginecología endocrinológica de la Clínica Country. Doctor Rueda, qué gusto tenerlo en nuestro espacio de Fórmula Médica. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Doctor Rueda, ¿qué significa este nombramiento como secretario general del Consejo de Asociaciones Mundiales de Menopausia? Bueno, el Consejo de las Asociaciones Mundiales de Menopausia es el cuerpo colegiado que pertenece a la Sociedad Mundial de Menopausia, cuya función colegio que se llama el CAMS, es llevar a todo el mundo, en todos los continentes, la educación médica para los especialistas en menopausia, llevar y liderar los programas de investigación de estudios clínicos para las mujeres en la menopausia y también programas educativos para la comunidad. Las mujeres colombianas particularmente hemos aprendido las implicaciones que tiene esta nueva etapa de la vida y la hemos dejado de ver como una enfermedad. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hemos avanzado muchísimo desde el ámbito médico, desde el ámbito social, en las mismas sociedades de menopausia y en Colombia. Hay que decir que la Sociedad Colombiana de Menopausia ha trabajado intensamente en este aspecto educativo con el propósito de ver esta etapa de la vida de la mujer con una connotación positiva, con una connotación de salud, de prevención, de promoción de la calidad de vida y no como una enfermedad, porque de hecho no lo es, porque es una etapa que es tan natural como puede ser el embarazo, como puede ser la adolescencia, como puede ser la lactancia. Lo que sí ocurre es que asociado al proceso de cambios hormonales que se presentan en la menopausia, de la mano con el proceso propio de envejecimiento, pueden aparecer más enfermedades que afecten la salud, pero todas totalmente prevenibles y totalmente manejables a tiempo. ¿Qué tipo de enfermedades pueden aparecer? Digamos que hay una asociación directa con la llegada de la menopausia, la deprivación hormonal y algunos problemas de salud específicos. La primera, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, infarto del corazón, accidente cerebrovascular, eventos trombóticos. Dicho sea de paso, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la mujer mayor de 60 años. No es ni siquiera el cáncer. Segunda enfermedad asociada a la deprivación de las hormonas y al paso del tiempo en la posmenopausia, la osteoporosis, caracterizada por una pérdida no solamente de la calidad del hueso, sino de la fragilidad ósea, que puede incrementar el riesgo de fracturas y esto generar no solo discapacidad, sino también más mortalidad. Tercera condición, todos los problemas del índole metabólico, por ejemplo, la diabetes y la intolerancia a los carbohidratos, se ve más frecuentemente en la mujer en la posmenopausia, también asociado a sus procesos de deprivación hormonal. Y en aquellas mujeres que puedan tener un mayor riesgo y una herencia genética al respecto, el paso de los años en la posmenopausia y su deprivación hormonal las puede llevar a tener un mayor riesgo de deterioro cognitivo, específicamente demencia tipo Alzheimer. Doctor Rueda, hay algunas mujeres que sí usan la terapia de sustitución hormonal, pero hay otras que no. ¿Sería necesario para evitar este tipo de complicaciones a las cuales usted hace referencia? Claramente, la terapia de sustitución hormonal tiene unas indicaciones muy claras y tiene también unas contraindicaciones muy claras y tiene también algunos factores de riesgo que es el médico quien determina quién es candidata a recibirla, quién es candidata a no recibirla y quién finalmente no la puede usar. Pero aquellas que son candidatas a recibirla, no solamente van a beneficiarse de las acciones de la sustitución hormonal para las razones por las cuales está indicada, sino adicionalmente ya se sabe que si se inicia tempranamente en la posmenopausia, repito, siempre que esté indicada, va a generar a futuro menos riesgo de enfermedad cardiovascular, menos riesgo de osteoporosis, menos riesgo de mortalidad global y menos riesgo de problemas de deterioro cerebral. ¿Nos podemos preparar las mujeres para la época de la menopausia? ¿Cómo hacer? Sin duda, la mujer en la menopausia
A mí me gusta más que hablar de la menopausia, hablar del climaterio, porque si nosotros hablamos de menopausia, estamos definiendo simplemente el retiro definitivo de la última menstruación después de un año consecutivo. Pero si hablamos de climaterio, empezamos a entender todos los cambios hormonales que se dan a partir de la cuarta década de la vida hasta los 65 años. Entonces, si la mujer comienza a cuidarse desde la cuarta década de la vida, o desde antes incluso, comienza a tener un autocuidado en su salud, en sus hábitos alimentarios, en su ejercicio físico, en la parte, llamémoslo, emocional, y tiene un control periódico con el médico o el personal de salud, va a llegar en óptimas condiciones a la menopausia, anticipándose más o menos unos 10 años a las, digamos, elementos que tiene que tener de promoción y prevención de su salud para cuando llegue este momento de su vida. Decíamos antes de empezar esta conversación en Fórmula Médica, le preguntábamos justamente a usted como experto, ¿qué pasa con las mujeres en esta época de pandemia? ¿Qué nos puede decir, qué le puede informar a la comunidad de Fórmula Médica lo que sucede con la mujer en esta época en particular? ¿Se podría catalogar como una comorbilidad o sencillamente es una etapa en la que hay que tener especial cuidado? Una importante pregunta. En esta época de pandemia, en términos general, toda mujer en la menopausia, independientemente de si tiene enfermedades o no tiene enfermedades asociadas, debe promulgar por estar lo más tranquila posible, por tener los mejores hábitos posibles, tener rutinas, tener espacios establecidos para que en lo posible la coyuntura actual le permita poder llevar la mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque esta es una situación que genera estrés, que genera angustia, que genera incertidumbre. Y esos son factores de riesgo para que la mujer, sumado a la deprivación hormonal de la menopausia, por ejemplo, pueda tener trastornos afectivos, si aparezcan crisis de ansiedad o aparezcan cambios asociados, por ejemplo, a la habilidad emocional y por qué no desencadenar cuadros depresivos, etcétera. Entonces eso yo diría que es una primera recomendación básica para todas las mujeres, porque aquellas que están en la menopausia pueden estar más vulnerables en ese aspecto que aquellas mujeres que estén en etapa reproductiva. Y lo segundo, en principio, por estar en la pandemia no debe o debe ser más bien más rigurosa con el tratamiento que esté recibiendo en la actualidad, bien sea su terapia hormonal de sustitución, o bien sea medicamentos que se estén utilizando para su control metabólico, o bien sea, por ejemplo, si está usando tratamientos para la osteoporosis, etcétera, porque el ser irregular en estos aspectos puede ponerla más vulnerable en su salud y si llegase a contagiar el virus, pues no es lo mismo infectarse con el virus COVID-19 cuando está controlada en su salud metabólica cardiovascular que cuando no lo está. Claro, definitivamente. Mitos que tenemos que tener muy claros con respecto a la época de menopausia, que desde luego de una forma bastante incómoda relacionan con el mal genio, con la molestia de la mujer, con la sensibilidad. ¿Cuáles son los mitos y las realidades de la mujer en época o en esta etapa de menopausia? Bueno, me encanta esa pregunta porque me parece que hay que informar muy bien al respecto y no desinformar. Yo diría que el primer mito, la menopausia no es una enfermedad. La menopausia es un momento de la vida, como lo hablábamos, diferente a cualquier otro momento de la etapa de la vida de la mujer y hay que verlo con una connotación positiva. Segundo mito, las mujeres en la menopausia no es que se vuelvan de mal genio, no es que se vuelvan irritables, no es que se vuelvan desesperantes, ¿sí? Porque la menopausia a nivel hormonal está absolutamente comprobado que tiene repercusiones y cambios en la esfera afectiva, como tiene también explicablemente cambios asociados, por ejemplo, a los calores, a los sofocos. Son tan explicables los sofocos como estar lábil emocionalmente, como estar angustiada, como sentir desesperanza, como sentir irritabilidad. Entonces, esos son síntomas afectivos derivados de un trastorno hormonal que influye en la función de los neurotransmisores del cerebro y no es una quejadera y no es una, llamémoslo, connotación negativa en la manifestación de cómo la mujer afronta esta etapa de la vida. Ese es un segundo mito que hay que desvirtuar. Tercer mito, la sexualidad se pierde en la menopausia. Eso es absolutamente falso. La sexualidad incluso puede enriquecerse en la mujer durante la menopausia. Es una mujer que ya fue madre, ya no tiene que cuidarse de protegerse, quiere tener hijos, muchas veces está encontrándose con pareja, etcétera, etcétera. Entonces, si bien existen cambios que pueden afectar la parte física de la mujer, su salud vaginal, etcétera, y se pueden manejar, hay que pensar que es un momento incluso de renacer en el aspecto
de la sexualidad en la mujer. Y yo diría que el otro mito que hay que desvirtuar con toda la categoría es que los tratamientos para la menopausia son nocivos, o que todos los tratamientos dan cáncer, o que todos los tratamientos generan riesgos. Eso es absolutamente falso. El problema no son los tratamientos, el problema es indicar los tratamientos no adecuados en la mujer no indicada, como todo en medicina y como todo en salud. Claro. Doctor Rueda, desde el grupo de ginecología endocrinológica de la Clínica Country, ¿cómo han venido trabajando estas campañas de educación, de prevención y promoción de la mujer en esta etapa de la vida? Sí, nosotros en la Clínica del Country y en la Clínica de la Colina tenemos un grupo multidisciplinario que se llama el GICE de Menopausia y Endocrinología Ginecológica. Somos un núcleo de 7 médicos entrenados para ver todos los trastornos hormonales de la mujer desde la adolescencia hasta la menopausia, pero también tenemos un grupo multidisciplinario de colegas que nos ayudan a entender y a trabajar de la mano muchos de los problemas que se derivan también de la menopausia y que pueden asociarse a enfermedades crónicas. Por ejemplo, trabajamos de la mano con los cardiólogos para ver la función cardiovascular de la mujer, trabajamos de la mano con los mastólogos y con los oncólogos, porque muchas mujeres llegan a la menopausia derivadas de un cáncer, de una quimioterapia, y necesitamos manejarlas en conjunto. Trabajamos de la mano con los especialistas en salud mental, con los reumatólogos, etcétera, etcétera. Y tenemos un grupo dentro de la clínica, también una muy buena red de comunicaciones, donde hemos hecho campañas educativas ahora con la coyuntura a través de webinars, a través de comunicados muy puntuales, con videos específicos para dar las pautas específicas que una mujer en la menopausia debe tener para cuidarse, para proteger su salud, pero también para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas con el paso de los años. Doctor Camilo Rueda, estamos llegando al final de esta conversación con todos los seguidores de Fórmula Médica. Sugerencias finales que usted crea debemos tener en cuenta las mujeres al llegar a esta etapa de la vida. Bueno, la primera sugerencia, toda mujer que comienza a tener cambios hormonales, y cambios hormonales me refiero a partir de la 4ª década de la vida, donde comienza a tener cambios en sus menstruaciones, cambios en el patrón del sueño, aumento en el peso, etcétera. Toda mujer debe tener una consulta con su médico de cabecera y ojalá hacer una buena valoración de su estatus hormonal y de su salud en ese momento de la vida para prepararse a la menopausia. Segunda recomendación a todas las mujeres. La menopausia, sí, repito, no es una enfermedad, pero hay que extremar los cuidados. Hay que extremar los cuidados para empezar a construir un envejecimiento saludable, un envejecimiento de la calidad de vida prime y no prime la presencia de enfermedades y de dificultades. Y tercera recomendación, diría yo muy importante, hay que involucrar a la pareja. Las mujeres que llegan a esta etapa de la vida con pareja, hay que involucrarla porque así como la mujer ha sido y será acompañada cada vez más durante la gestación y durante el parto, su pareja debe ser partícipe de esta etapa de la vida, porque el hombre también tiene cambios paralelos. Entonces debe ser acompañada, deben vivir este proceso en pareja, en una nueva etapa del ciclo vital como pareja, que debe promulgar un crecimiento del hombre, de la mujer y obviamente de la pareja. Y desde ese punto de vista, muchas de las manifestaciones que se pueden ver en la menopausia y que se perciben de manera negativa van a ser mucho más llevaderas. Doctor Rueda, solo por curiosidad, ¿cómo se llama esa versión masculina de la menopausia? Pues le han llamado erróneamente la andropausia. Sí. Le han llamado la andropausia porque es que la menopausia es el retiro definitivo de la menstruación y el hombre no menstrua. Entonces el término no puede ser exactamente igual. Entonces el término médico es un poco complejo de entender porque es un poquito científico. Se llama el hipogonadismo masculino, que hace referencia nada más que nada menos a el mismo proceso de disfunción hormonal asociado al envejecimiento también de la gónada o testículo en el hombre, que va disminuyendo progresivamente su producción hormonal. Lo que pasa es que no lo hace tan abrupto como en la mujer, que es en el momento que la mujer deja de menstruar. Doctor Camilo Rueda, secretario general del Consejo de Asociaciones Mundiales de Menopausia, felicitaciones por este nuevo nombramiento. Estaremos en contacto permanentemente con usted y desde luego cuente con nuestro portal Fórmula Médica para cualquier comunicación y cualquier información que le permita a la gente, a la comunidad en general, tener una mejor calidad de vida y una promoción y prevención en materia de salud. Muchas gracias.